Alumnos, ante todo, un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra del curso de Biología. El tema que hoy día vamos a tratar es estudiar dos sentidos del sistema sensorial humano. Uno de ellos es el sentido del olfato y el otro es el sentido del gusto. Primero, el sentido del olfato. Son aquellas sensaciones cuyos receptores están ubicados en la mucosa olfatoria, parte superior de las fosas nasales. A ver, para que tengan una idea, en esta figura correspondiente que les estoy brindando, vamos a hablar de que todo este sector son las fosas nasales, donde están las narinas, las fosas nasales, los cornetes, y el sentido del olfato está ubicado en la parte superior de las fosas nasales. Quiere decir que están en este sector. ¿Ya? Para que tengan una idea. Además, el sentido del olfato es el sentido menos conocido y desarrollado en el humano. Vamos a estudiar la fisiología del olfato. Las células olfatorias captan sustancias químicas a través de los cilios. Como pueden apreciar en la figura correspondiente, hay células nerviosas que van a ser los receptores nerviosos sensitivos olfatorios, donde van a tener cilios, y esos cilios, que son parte de neuronas especializadas, va a permitir la captación de las sustancias químicas que van a interpretar el olfato. ¿Ya? Y luego van a generar los impulsos nerviosos a través de sus axones. Para captar las sustancias químicas, las células olfatorias se valen de cilios que están cubiertos de moco. A su vez, las sustancias captadas ya deben tener las siguientes características. Primero, deben tener volatilidad, que permite penetrar las fosas nasales. Segundo, solubilidad, en la cual les permite atravesar el moco. Tercero, la solubilidad en lípidos, o sea, en grasas, lo cual permite atravesar la membrana basal. Ahora bien, anatómicamente hablando de las fosas nasales, el sector, que es la parte superior de las fosas nasales, reitero, se ubica el sentido del olfato, va a estar cubierto por una mucosa especial llamada mucosa olfatoria. En otras bibliografías también se le conoce como mucosa pituitaria amarilla. Y en esta zona que estoy señalándoles es la mucosa respiratoria, también llamada mucosa pituitaria roja. Ahora, en la parte superior, como ustedes pueden ver acá, hay un hueso importante que se llama el hueso etmoides, que forma parte de la base del cráneo. Reitero, el hueso etmoides es muy importante en el olfato, ¿ya? Y que forma parte de la base del cráneo, porque posteriormente lo vamos a saber. Ahora, para un mejor estudio anatómico e histológico, todo esto de acá lo he agrandado, imaginémonos que lo he agrandado y lo llevo a través de un microscopio. Y vamos a poder observar que la mucosa pituitaria amarilla o mucosa olfatoria, ¿ya?, va a tener a la vez dos estructuras histológicas. Uno, el epitelio olfatorio, ¿ya?, y la lámina propia. El epitelio olfatorio va a contener, recuerden, el epitelio olfatorio de la mucosa olfatoria va a contener o va a presentar los receptores sensoriales. Y como a manera de recuerdo, es el primer componente, o sea que va a estar formado por células nerviosas especializadas para esta función. ¿Y cuál es esa célula nerviosa especializada que forma los receptores sensoriales? Es la célula olfatoria, que vienen a ser células nerviosas bipolares, que van a tener una característica importante. Son las únicas neuronas que van a tener la capacidad de reproducirse, o sea, de hacer mitosis. Reitero, son las únicas neuronas que van a poder tener reproducción. Por el hecho de que imaginémonos que nosotros sufrimos un resfriado. Por lo tanto, entra el virus o la bacteria y mueren estas células. Pero por esa capacidad
de reproducción, de mitosis, nosotros, después de superar el resfrío o catarro, podemos seguir captando los olores, que es el sentido del olfato. Otras células es como esta de acá que estoy señalando, que son las más grandes y son las células sustentaculares. Y en la parte más interna, que están en la base del epitelio del olfatorio, su propio nombre lo dice, célula basal. Luego vamos a pasar a estudiar la lámina propia que está en lo más profundo de la mucosa olfatoria o mucosa pituitaria amarilla. Ahí se va a encontrar una glándula llamada la glándula de Bowman, que es la glándula responsable de segregar el moco y que va a cubrir los cilios de las células olfatorias. ¿Ya? Y eso va a permitir, ¿qué cosa? La captación de las sensaciones olfatorias u olores. A la vez, va a presentar un tejido conjuntivo donde estas células son los famosos fibroblastos. Pero en la lámina propia, ¿ya? El conjunto de fibras nerviosas de las células olfatorias van a formar el segundo componente del sentido del olfato, que es la vía aferente, formando así el nervio olfatorio que vendría a ser el primer par craneal. Recuérdenlo bien. Ya. Y estas células, estos axones de las células olfatorias, van a ingresar y traspasar el hueso etmoides a través de unos orificios o cribas. Es por eso que se forma la lámina quirosa del hueso etmoides. Pasando estos axones, en su conjunto van a formar el bulbo olfatorio, que son fibras nerviosas, tanto de las terminaciones de los axones de las células olfatorias, como el inicio de las células mitrales que estoy señalando acá. Formando estas células mitrales, ya sus fibras nerviosas o el conjunto de sus axones, una cintilla olfatoria. Esta cintilla olfatoria se va a dirigir hacia el cerebro, a la corteza cerebral del lóbulo temporal, que es la corteza o el lóbulo cerebral encargado de interpretar las sensaciones olfatorias o los olores. Una vez estudiado el sentido del olfato, vamos a estudiar el sentido del gusto. El sentido del gusto son sensaciones cuyos receptores sensoriales se encuentran en el dorso de la lengua. Los receptores sensoriales son células neuroepiteliales que junto con las células basales y sus tentaculares forman los botones gustativos. Entonces, vamos a empezar a estudiar qué son los botones gustativos. Los botones gustativos son estructuras ovoideas, como pueden apreciar en esta figura, de 50 a 70 micras. Se ubican principalmente en las papilas linguales que se encuentran en la lengua, que posteriormente vamos a estudiar, y en menor número en el paladar faringe y exófago proximal. Por lo tanto, también percibimos sabores, pero en menor cantidad en el paladar faringe y exófago. Ahora, todo esto de acá representa a un botón gustativo, en la cual está rodeado por un epitelio escamoso, como pueden apreciar acá. El botón gustativo, reitero, tiene una forma ovoidea de 50 a 70 micras de tamaño y va a estar conformado por tres tipos de células. Las células periféricas que estoy señalando son las células de sostén. Luego en la parte central hay dos células que son las células más largas y van a tener cilios. Y esas son las células gustativas, que son las que permiten la recepción de las sensaciones del gusto o de los sabores. ¿Ya? Y en la parte basal se encuentran las células basales, formando así el epitelio gustativo. Ahora bien, vamos a estudiar la lengua. ¿Pero por qué la lengua? Porque es el órgano principal del gusto, que percibe
las sensaciones gustativas. Ahora, en la región anterior donde estoy señalando se perciben los sabores dulces. En este sector lateral anterior se perciben los sabores salados. Y en la parte lateral posterior se percibe el sabor agrio y ácido. Y por último, el sabor amargo se percibe en la base de la lengua, ¿ya? Sobre todo donde se forma la B lingual que vamos a estudiar posteriormente. Ahora, reitero, los botones gustativos se encuentran en las papilas gustativas que están presentes en el dorso de la lengua. Por lo tanto, hay tres tipos de papilas gustativas. Las papilas gustativas llamadas caliciformes o también llamadas circunvaladas se encuentran en la base de la lengua. ¿Ya? Entre 8 a 12 papilas se encuentran y forman la B lingual. Cada papila caliciforme, como pueden apreciar, se encuentran aproximadamente, ¿ya?, 100 botones gustativos. Ahora, el otro tipo de papila gustativa son las fungiformes, que se encuentran en la punta de la lengua y los bordes laterales de la lengua. Cada papila fungiforme va a presentar 5 botones gustativos. Y la tercera papila gustativa, ¿ya?, se llama la papila filiforme. Como pueden apreciar, no presenta botones gustativos. Solamente participan del tacto. ¿Qué quiere decir? Que a través de ella nosotros captamos los alimentos que ingerimos, si son blandos, duros, ásperos, rugosos o lisos. Y estas papilas filiformes se encuentran en los 2/3 anteriores de la lengua, o sea, en todo este sector que les estoy señalando. Una vez estudiado el primer componente, que son los botones gustativos del sentido del gusto, toda esta información va a tener que ser llevada al cerebro, pero a través del segundo componente, que son las vías aferentes. Y esas vías aferentes son el séptimo, noveno y 10º par craneal. ¿Ya? El séptimo par craneal es el nervio vago, también llamado neumogástrico. ¿Ya? Como pueden apreciar, está en la base, ¿ya?, de la lengua, básicamente. La segunda vía aferente es el noveno par craneal, que vendría a ser el nervio glosofaringeo. También está en la parte de la base de la lengua, que recibe toda la información de los botones gustativos. Y la otra vía aferente es el 10º par craneal, que es el nervio facial, que va a recibir la información de la parte anterior de la lengua y los bordes laterales de la lengua también, que vendría a ser la rama lingual del nervio mandibular y la rama de la cuerda del tímpano del nervio facial, como pueden apreciar. Estas dos ramas son parte del 10º par craneal llamado nervio facial. Toda esta información va a llegar al bulbo raquídeo a través de estas 3 vías aferentes. ¿Qué quiere decir? Estos 3 nervios van a llegar al bulbo raquídeo. Posteriormente, esa información la van a llevar al tálamo y el tálamo, ¿ya?, y del tálamo esa información va a pasar al tercer componente del sentido del gusto, que vendría a ser la corteza cerebral del lóbulo parietal. En resumen, la corteza cerebral del lóbulo parietal va a ser la encargada de interpretar la información sensitiva del gusto. Si un alimento es amargo, si es dulce, salado, agrio, etc. Bueno, alumnos, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por su atención y me paso a despedir para reencontrarnos hasta la siguiente clase. Muchas gracias.